siempre es más que agradable conversar con un apreciadísimo amigo, Emilio Recanatini Méndez, que está desde su estudio, esperando esta llamada, con noticias desde el lugar de los hechos, como se decía aquí en la época, en épocas pasadas. Y tenemos que una marcha de jubilados y de hinchas ha provocado que el presidente diga que hay una especie de golpe de Estado. Los detalles, Emilio, hay muchas personas pendientes de su participación, incluso muchas personas que pertenecen a la comunidad argentina aquí. Adelante, Emilio. ¿Qué está pasando? Carmen, querida, bueno, qué gusto saludarla, escucharla, a toda la audiencia del Matutino también, un abrazo grande. Bueno, ¿qué no está pasando en Argentina? Porque la verdad que están pasando un montón de cosas que en otros lugares del mundo no habían quedado simplemente en una teoría de grupos muy reducidos. Acá estamos experimentando 50 millones de argentinos la aplicación de estas teorías del liberal libertarianismo, de destrucción del Estado, que lleva adelante el presidente Milei, con consecuencias como las que han podido ver el día miércoles en la marcha de los jubilados. Recordemos que los jubilados marchan todos los miércoles frente al Congreso de la Nación, un grupo pequeño de jubilados que fue creciendo a medida que fueron perdiendo poder adquisitivo. Para que nos demos una idea, para que la audiencia también se pueda aproximar a la situación que está viviendo el sector pasivo, que son trabajadores que han aportado toda su vida a la caja del Estado. Nosotros tenemos nuestras jubilaciones y pensiones fueron privadas en algún momento, ese modelo no funcionó y volvieron a manos del Estado. Hoy por hoy un jubilado cobra 350.000 pesos, que son más o menos al cambio del día de hoy unos 330 dólares, cuando la canasta básica por jubilado es de 1.200.000, o sea, de 1.200 dólares. Están 4 veces abajo de lo necesario para llegar a fin de mes con cierto decoro y cierta dignidad. Esas marchas de los miércoles se fueron repitiendo, fueron creciendo a medida que perdían poder adquisitivo, hasta que el miércoles anterior a este miércoles que pasó, fueron acompañados por un grupo reducido de hinchas de un equipo de segunda división aquí, que es Chacarita Juniors, porque en la marcha de los miércoles son sistemáticamente reprimidos por la policía, que no les permite bajar a la calle. Digamos, hay un protocolo que aplica la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que no tiene ningún viso de legalidad porque no ha pasado por el Congreso, en el cual se establece que uno puede protestar sobre la vereda y no cortar la calle. Claro, el tema es cuando se acumula mucha gente, el corte de la calle es inevitable. Entonces se venían sucediendo golpes a los jubilados, digamos, estamos hablando de gente de más de 65 años por lo menos, y eso fue generando crecientemente indignación en la población, hasta que fue notablemente golpeado un jubilado que tenía la camiseta de este club, Chacarita Juniors. Entonces, un grupo de hinchas, no de barras no eran barra bravas, eran hinchas. Recordemos también nosotros, bueno, tenemos una pelota arriba de los hombros, no tenemos una cabeza, el fútbol nos atraviesa por completo, y en Argentina los clubes son de los socios, no son sociedades anónimas, con lo cual la vida social, cultural y política de los clubes es muy intensa, y casi todos los clubes tienen su subcomisión o de género, o de derechos humanos, o de cultura. Entonces, puntualmente los socios de Chacarita, los hinchas, simpatizantes, algunos vinculados a la Comisión de Derechos Humanos, decidieron acompañar a los jubilados hace un miércoles atrás, porque habían visto por televisión como a uno de los que suele estar en las protestas de los jubilados con la camiseta de Chacarita le habían pegado puntualmente. Eso lo que generó fue una gran repercusión y una multiplicación del llamado de las comisiones, los grupos de hinchas, distintos clubes de las prácticamente casi todas categorías, a acompañar masivamente a los jubilados este miércoles que pasó en su marcha, que culmina a las 17 horas intentando dar una vuelta al Congreso. Tampoco es un acto insurreccional, es dar la vuelta al Congreso, para que, al ser mucho más nutrida la convocatoria, hubiese menos chances de que la policía le pegue a los jubilados.
y lo que sucedió fue absolutamente todo lo contrario. Vivimos la represión de las cuatro fuerzas de seguridad conjunta más cruenta y más dura. De hecho, hoy estaba viendo un reporte de la Comisión Provincial de la Memoria, que es un organismo de derechos humanos, que hizo el raconto de la cantidad de participantes de las fuerzas y la cantidad de material bélico aplicado, que fue la peor represión desde el 2001, aquel trágico 2001 del 19-20 de diciembre, que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, estado de sitio, 45 muertos. Así que el tono de lo que sucedió lo terminó dando básicamente la desproporcionalidad de la aplicación de las fuerzas de seguridad, que directamente no es que intervino frente a una provocación o alguna situación de una refriega o algún tipo de situación de violencia, sino que al contrario, el objetivo fue desatar la represión a las 15:30 aproximadamente, una hora y media antes de esta vuelta al Congreso de la Nación, para que no se concentrara la ingente cantidad de hinchas que estaban llegando desde los 4 puntos cardinales. Emilio, en todos los reportes se dice que ese sector de los jubilados es un sector realmente respetado en la Argentina y que tiene un trabajo desde hace años, como usted ha dicho, pero llama la atención, y ahí tenemos que conectar con el asunto económico que ustedes están viviendo. Cuando usted dice $350 aquí y lo ponemos al cambio, es una suma que da trabajo entender que pueda servir para la manutención. Sin embargo, también leemos que el presidente ha logrado que la inflación se detenga y que hay una especie de prosperidad post-Milei. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? No, ojalá fuera cierto. Me encantaría vivir en el mismo mundo que vive el presidente, pero todos los que tenemos responsabilidades o pagamos salarios o intervenimos en la economía, tanto desde el sector productivo como del sector asalariado, lo que hemos hecho es perder poder adquisitivo en el último año y 2 meses. De hecho, hoy el INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, va a dar la cifra de inflación. Ya se estima que sea superior al objetivo planteado por el gobierno, muy también debatida la canasta en torno a la cual se está formulando el índice de inflación, porque se reintrodujeron elementos que no estaban, por ejemplo, en el promedio de gastos ingresan los yates o los anillos de oro, o hay elementos ridículos. Claro, alguno de esos, con la apertura indiscriminada de importaciones, posiblemente haya bajado de precio. Estamos hablando de la discusión de una barra de manteca contra una embarcación de lujo. La inmensa mayoría de la población argentina no compra embarcaciones de lujo y trata de comprar manteca. Luego tenemos otro pase mágico que hay entre el Tesoro y el Banco Central, que además el presidente decía que lo venía a destruir y, digamos, ahora está pidiendo un crédito del Fondo Monetario justamente para robustecerlo. Hay una inflación medida en dólares que dio el 124% anual, con lo cual el presidente Milei está consiguiendo una novedad en la economía, en la historia de la economía, que es que todo baje para arriba. Entonces sube la carne, sube la leche, suben los alimentos básicos de la canasta argentina, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, el consumo de carne, nosotros somos uno de los grandes exportadores de carne, y el consumo de carne del año pasado fue el consumo más bajo en 45 años. Entonces no sé de qué se jacta el presidente, porque no es una prosperidad que se vea, salvo en 2 sectores puntuales, que es el sector financiero y reducido a los fintech, bueno, que por el camino el presidente ha quedado involucrado en la estafa de la criptoestafa de Libra, que también tuvo repercusión internacional y causas en varios países contra el presidente Milei y su hermana, y algún sector energético hasta que cambie la ratio y el balance no sea positivo para la extracción. Emilio, la mano dura de la ministra Bullrich es celebrada por el presidente.
¿cuál usted piensa que será la reacción a partir de ahora de los protestantes? Porque esto puede ser el inicio, es un desafío, el inicio de una confrontación social que se ha postergado, porque si vemos el continuo, los continuos discursos de Milei, aparentemente él tiene el control del país, pero con estos focos la situación apunta a controversias, y más si se extiende más allá de la capital. Sí, hay, según fuentes allegadas a Casa de Gobierno con las que tuve oportunidad de hablar, no hay necesariamente una buena relación entre Milei y Bullrich. Recordemos que Bullrich viene de otro sector de la derecha, que es el PRO, inicialmente fundado por Mauricio Macri, el expresidente Macri, donde ella también fue ministra de Seguridad y con 3 muertes en su haber. El paso de Bullrich por los gobiernos no ha sido muy feliz. Participó en el gobierno que cayó en el 2001 con el estallido de diciembre con De la Rúa, después en el de Macri, que se terminó con 44 muertos, en el de Macri con 3 muertos, y ahora tenemos un fotoperiodista, un colega luchando por su vida. Esperemos que el desenlace sea feliz, pero bueno, cada vez que Bullrich está al frente del Ministerio de Seguridad hay muerte. Casualmente coincide con planes de ajuste salvajes sobre una población que ya no resiste ni tolera ni un milímetro más de ajuste, a pesar de que el presidente se jacta de estar haciendo el ajuste más grande de la historia. Respecto a cómo va a continuar, bueno, hay una característica del pueblo argentino, tiene por supuesto sus cosas positivas, sus cosas negativas, entre las que uno puede destacar es una forma extraña de reacción a este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Uno que por el trabajo periodístico, por el trabajo como asesor, ha recorrido todo el continente, más o menos tiene el pulso de los pueblos sobre ciertas circunstancias. Y paradójicamente en la Argentina, cuando pasan estas cosas, es muy factible que la marcha del próximo miércoles sea el triple de gente. Con lo cual, lejos de hacerle un favor Patricia Bullrich al gobierno, y creo que ahí donde viene la tensión interna dentro del gabinete, lo que ha hecho es lanzar gasolina al fuego para que ahora ya se sumen las centrales obreras, las organizaciones sociales, o sea, realmente una marea humana sobre la cual el protocolo no tiene ninguna chance de ser efectivo, y eventualmente si lo lanzaran, me atrevo a decir que hasta puede ser el fin del gobierno. Entonces, me parece que ahí se debe una charla seria los asesores del presidente con la ministra para establecer una desescalada de las provocaciones, porque en Argentina suele funcionar al revés. Cuanto más grave es la represión, más gente se suma. Ajá. Emilio, y a todo esto, ¿cuál es la reacción o la importancia de Cristina? Bueno, en este caso la expresidenta asumió la presidencia del Partido Justicialista. En términos de partidos organizados, es el partido con más afiliados del país, con 2 millones y pico de afiliados. Y hay una protoorganización luego de la derrota electoral del año 23, digamos, del balotaje del 23. Hubo un reacomodamiento, algunas divisiones en facciones que hacían distintos análisis del motivo de la derrota, y eso finalmente va decantando, sobre todo un año electoral, va decantando, creo que en un espacio de unidad de que lo que es puntualmente el justicialismo, el peronismo, y la cantidad de partidos con los cuales suele formar frente electoral. Este año nosotros tenemos elecciones, ahí va a haber elecciones todo el año porque se han desdoblado en los distintos distritos, que es una facultad que tienen todas las provincias, por su propia autonomía, así que desde mayo hasta octubre va a haber elecciones en forma consecutiva. Lo que no se sabe todavía es si finalmente Cristina Fernández de Kirchner va a ser candidata o no, posiblemente por la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más numeroso, aporta el 44% del electorado total y cuenta con unos 19 millones de habitantes, es la provincia más grande. Tiene, para darnos una dimensión, solo la provincia de Buenos Aires en Argentina tiene el tamaño de España, con lo cual también aporta un montón de diputados a la Cámara. No sería descabellado
que Cristina Fernández encabezara la lista. De hecho, es la candidata con mayor intención. El día de hoy, estoy hablando de encuestas que vi hace 3-4 días, es la candidata con mayor intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver cómo les anda el plan económico del gobierno nacional, si llega el famoso rescate del Fondo Monetario, lo cual se convierte también en una paradoja que deshace el discurso oficial, porque si todo anda tan bien y tan bárbaro, ¿por qué están desesperados por un desembolso que en términos nominales para un país es mínimo? Serían con toda la furia 10.000 millones de dólares. Si todo anda bárbaro, ¿por qué están desesperados por formalizar ese préstamo privado? Al margen de eso, no sería descabellado que si la derecha y la ultraderecha van más o menos agrupados en distintos distritos, hagan una elección en torno, y esto ya hablo como mi trabajo de consultoría, hagan una elección aceptable y la Libertad Avanza, que es el partido, la tolda con la que va Milei y su equipo a las elecciones, saque una elección de lo que usualmente saca la derecha, los partidos de derecha o liberales en Argentina, que es en torno al 35-36% históricamente. Con lo cual yo creo que la lectura final va a ser que, a pesar del ajuste y demás, hicieron una buena elección. Hay que ver quién acumula del otro lado, y también un tema que no es menor es si una devaluación, como le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional a Milei para otorgarle estos fondos que habían quedado pendientes de aquel préstamo que pidió Macri en el año 18, si la inflación se vuelve a disparar por arriba incluso de lo que ya está flotando, incluso por excediendo el objetivo que se había planteado el gobierno, vamos a ver la cifra del día de hoy, es factible que el último elemento del relato que le queda al gobierno, que es haber desacelerado el proceso inflacionario, también se disuelva, con lo cual no me gustaría estar en los zapatos de los asesores en comunicación del presidente, porque no habría nada, sube el desempleo, sube la pobreza, sube la indigencia, baja el salario nominal, suben todos los índices negativos de la economía, y socialmente la paciencia se va agotando después de 1 año y 2 meses ya de cierta gana de apostar a que este experimento podía llegar a funcionar. Bueno, Emilio nos ha permitido entender con ese resumen, esa pincelada, esa viñeta de lo que está pasando allá en Argentina. Prométanos mantenernos al día y como le dijimos fuera del aire, protéjase porque la situación es delicada, ¿no? Sí, tomamos los recaudos, hemos hecho el curso de corresponsable de guerra, así que nos marcamos con el pulso necesario, pero bueno, el trabajo de uno justamente también implica estar en la calle, así que tomando los recaudos vamos a estar desde ahí, y como siempre al servicio de ustedes. Cuando quieran nos comunicamos y volvemos sobre el pulso de lo que está pasando en Argentina, que hoy por hoy, por H o por B, está en el ojo del mundo entero, así que ha sido un gusto que podamos tener este pequeño repaso en la mañana del día de hoy. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.